Para profundizar en este tema, hacemos contacto con la ciudad de Cuenca. Está en vía video entrevista el vocero de la Cámara de Industriales de Cerámica Plana, el ingeniero Andrés Robalino. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a todos los televidentes. Un gusto estar con usted y gracias por el espacio. ¿Cuál es la posición de ustedes a propósito de esta situación, más allá de lo que ha vivido el país y la emergencia económica y las dificultades que han tenido los comerciantes de generar su actividad específica? Esto de la eventual, que realmente quedó en eso, simplemente un pedido de un sector específico de tener esta posibilidad de las salvaguardias, realmente el monto no debería preocupar en cuanto al volumen de importación. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes de este tema? Más que versión, en realidad el mismo Ministerio de Producción tiene y tuvo un informe positivo de su Dirección de Defensa Comercial, en donde en ese informe, más del informe también positivo del Ministerio de Finanzas, indicaban el daño grave que estaban realizando las importaciones en la industria nacional. No es un sector pequeño, por así decirlo, es un sector primero que tiene más de 60 años en el país, es una de las pocas industrias manufactureras 100% nacionales, ya que su materia prima, inclusive el mismo combustible, porque se utiliza gas natural para los procesos productivos, es del Ecuador y obviamente el capital humano. Al ser una industria 100% ecuatoriana, se asemeja a lo que significa el banano, el cacao o el camarón. Industrias que, si es que sucedería exactamente lo contrario, y le pongo como ejemplo, ¿qué pasaría si es que el banano de Costa Rica comienza a ingresar en el Ecuador a precios por debajo del costo de producción nacional de 150%? Eso es lo que está sucediendo con la importación, en donde al final en el mercado esos mismos productos importados terminan vendiéndose a los mismos precios del producto nacional. Entonces, lo que aseveraban los representantes de los importadores, justamente el precio no es manejado por la industria ecuatoriana, el precio es manejado por, como indicó uno de los representantes de los importadores, por más de los 160 importadores que existen en el país. Entonces, toda esa información fue parte de una investigación que admirablemente el Ministerio de Producción dio por terminada en una resolución del COMEX del pasado 24 de julio, y no se terminó la investigación, que era una investigación técnica, con información pública de lo que está sucediendo con la importación y el efecto que se está dando a la industria nacional. Y lo más importante, los importadores hablan de 3.000 empleos, y dentro de esos 3.000 empleos hablan de que están incluidos las navieras y todo lo relacionado. Si es que el sector importador genera 3.000 empleos, el sector productor debería estar generando 4 veces más de ese empleo, pero el sector productor está generando 7.000 empleos. Nosotros no vamos a aumentar la cantidad de empleos para vernos más o menos afectados, sino son 7.000 empleos directos e indirectos, de los cuales, si no se toman las decisiones de medidas correctivas en el mercado y si no se apoya a la industria nacional, como en este momento el Ministerio ha tomado esa decisión, pues se van a perder más o menos 6.000 empleos, el 85% de empleos, el 83% de la producción va a caer, y las exportaciones, es decir, la generación de divisas que la importación no hace, ya que salen divisas del país, esa generación de divisas se va a acabar porque las exportaciones se van a llegar a nivel de cero. Pues la situación es sumamente compleja y penosamente el Ministerio de Producción ha dado la espalda a la industria nacional, insisto, una industria 100% ecuatoriana, y que dependen 7.000 familias directa e indirectamente de esta industria. Pero la situación en general del país, del sector productivo y de las industrias en este caso, se ha visto afectada básicamente por la situación de la pandemia. La industria de la construcción es uno de los que ha sufrido más grave daño, en el sentido de que se ha parado prácticamente la actividad, recién se está retomando parte o parcialmente la actividad de los constructores. Entonces, el impacto de pronto en estos 120 días de la pandemia no ha de haber sido más por la importación en sí, sino por la compleja situación económica sanitaria.
¿Esto es verdad o hay alguna cifra que usted me pueda contrastar en el sentido contrario? Justamente lo que usted acaba de decir es el grave error que ha cometido el Ministerio de Producción al poner dentro de sus considerandos la situación que vive la pandemia, y le voy a decir por qué. El proceso de implementación de una salvaguardia no se la realiza de un día para el otro. Primeramente está respaldado por todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio y específicamente el Acuerdo de Salvaguardias, que es un derecho de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Dentro del libre comercio existen tanto estrategias ofensivas como estrategias defensivas. Y las salvaguardias, que es una medida correctiva cuando se confirma un daño grave o un potencial daño grave a la industria nacional, sirve para defender a la industria nacional, que es el punto de partida del comercio exterior. Sin industria no hay comercio. Entonces, este proceso que cumple con esta normativa de la OMC también tiene una normativa nacional. Inició con una publicación en registro oficial en noviembre del 2019. Eso quiere decir que el proceso ha tomado un poco más de 8 meses en realizar la investigación, que el mismo Ministerio de Producción puso un periodo de análisis que fue de enero a 2016 a diciembre de 2019 y después incrementado o ampliado ese periodo a abril 2020. Durante el periodo enero 2016, abril 2020, no está incluido y no debía haber estado incluido la situación del COVID, en donde todos los sectores productivos han sido afectados, pero es una anomalía, una situación completamente extraña en un proceso normal que se ha vivido durante estos 4 años. Esos 4 años han significado un crecimiento del 217% de la importación, mientras que la industria nacional ha caído en un 9%, y eso ha hecho que pierda 17% en el mercado nacional. Si eso no es un daño grave para el ministerio, eso significa que la realidad o la decisión del ministerio fue justamente dar la espalda a una industria que ha estado invirtiendo solamente en el cambio de matriz energética más de $50 millones en capital humano y también en la innovación. Una de las cosas que admira de la representante de la Cámara de Comercio y su desconocimiento de la industria nacional es que justamente ha innovado en su calidad. Por esa razón, por ejemplo, está exportando a los Estados Unidos. Me pregunto yo, ¿cómo se puede exportar a los Estados Unidos si no se ha podido innovar y mejorar la calidad del producto ecuatoriano? Es imposible exportar a países desarrollados si no se innova y no se mejora la calidad. Entonces, la industria nacional ha hecho su tarea, pero en este momento se requieren medidas de defensa comercial que puedan equilibrar el mercado, que lo ha desequilibrado el importador y que genera rentabilidades del 80, 90, 100% y que llegan al mercado nacional con precios similares al precio de productos ecuatorianos. Entonces, aquí el consumidor se está viendo afectado por una decisión y un manejo de precio de los importadores. Finalmente, señor Robelino, creería que el 80-90%, usted me corrige si me equivoco, de la industria de cerámica se encuentra en el Azuay. En esta situación tan compleja de la emergencia, ¿cómo está el proceso de producción? ¿Qué tanto afectó la capacidad de producción y de la generación de estos valores agregados al producto que ustedes producen para el mercado? Y efectivamente, si bajó el rendimiento del sector como tal. A ver, le puedo decir con datos que hasta el mes de abril de este año, el sector de la cerámica plana ya tuvo pérdidas sin ni siquiera incluir completamente el mes de abril, ya tuvo pérdidas por el aumento mayor que se tuvo de las importaciones de esos primeros 3 meses del año. Eso quiere decir que ahora, con el efecto del COVID-19, la pandemia, la cuarentena, el cierre obligatorio que tuvieron las empresas, no solamente cerámicas, sino a nivel nacional, las empresas del sector cerámico tuvieron una situación posiblemente un poco más compleja, y le voy a explicar por qué. El proceso productivo de la cerámica es sumamente técnico y es muy costoso volverlo a aprender, porque los hornos que queman las arenas y los feldespatos para producir la cerámica requieren tiempo de apagar la maquinaria, y cuando me refiero a tiempo son días para apagar la maquinaria, 4 días más o menos, y se requiere más o menos 8 días de emprenderlo.
Entonces, cuando se tomó la decisión de no poder salir por, obviamente, efecto de la pandemia, la industria tuvo que apagar su maquinaria con altos costos para apagarla, y nuevamente, cuando se tuvo el permiso de prenderla, se tuvo altos costos para reactivar esa maquinaria. Entonces, la situación del sector de cerámica plana, por justamente la no reactivación del sector de la construcción, la misma situación que vive el país de que no se puede reactivar al 100% debido a que el nivel de contagio sigue siendo alto y la mayor cantidad de ciudades permanecen en amarillo. Entonces, obviamente, la situación es mucho más grave de lo que fue antes de la pandemia, pero debemos estar muy claros que esta investigación tenía un periodo específico y el gobierno técnicamente está cometiendo un grave error al incluir una situación que no estaba dentro del proceso y que obviamente, si es que se le hubiera incluido a la industria nacional en ese análisis, se hubiera confirmado que la industria está en una situación peor que lo que sucede con el sector importador. Señor Andrés Rebolino, vocero de la industria, grupo de cerámica plana de la ciudad, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. Gracias a usted, un gusto. Vamos al corte, regresamos con la información final antes de terminar. Sí.